Y te diré el siguiente paso. Es un poco difícil de escuchar, pero el siguiente paso es porque necesitan seguir aumentando el miedo con estos UAPs. El siguiente paso es realmente que los UAPs comiencen a derribar nuestros aviones comerciales y nuestros aviones militares desde el cielo. Y creo que eso sucederá muy, muy pronto. Gracias. Bienvenidos a Didactat Conversaciones, soy Clayton Morris. En este programa invitamos a periodistas, líderes de opinión, denunciantes y personas interesantes que tienen historias interesantes que contar. Y nuestro invitado de hoy es John de Sousa. John de Sousa es un agente especial retirado del FBI que trabajó durante 25 años en casos de contraterrorismo y paranormal. Tuvo autorización de seguridad secreta durante su carrera en el FBI. De hecho, de Sousa recopiló literalmente los X-Files de la vida real que se utilizaron en el programa X-Files. Y quiero dar la bienvenida a John. John, me enteré de ti porque hace como un año dijiste públicamente en una entrevista que vi que el gobierno iba a utilizar algún tipo de historia de invasión extraterrestre falsa. Y lo explicaste específicamente. Y entonces, ¿sabes qué? Hace unas semanas tuvimos globos chinos y una invasión extraterrestre. Y recuerdo esa entrevista que presentamos en el programa. Y mi audiencia estaba como, wow, acertó. Así que, así fue como me enteré de ti. Y dije que quería tenerte en el programa. Quería conocer tu carrera en el FBI. Quiero escuchar sobre estos X-Files. Quiero escuchar sobre tu escritura. Quiero escuchar sobre qué tan visionario fuiste con todo esto. Esta conciencia sobre lo que está haciendo el Estado profundo, el cártel y todo eso. Así que John, bienvenido al programa. Gracias, Clayton. Es genial estar aquí contigo en conversaciones redactadas y en las noticias redactadas. Ustedes son fantásticos y estoy muy feliz de estar aquí. Este es un gran privilegio para mí. Y sí, todo lo que estás diciendo es correcto. Soy John de Sousa, fui investigador especial agente del FBI durante más de 25 años, y fui el agente que tuvo varias de sus historias, allá por 1993. Varias de mis historias fueron tomadas por un programa que estaba en el aire en ese momento, durante aproximadamente un año, se llamaba The X-Files y estaba utilizando varios de mis casos. El FBI llamó al creador de ese programa mientras yo estaba allí. Nuestros jefes en el FBI le dijeron, ¿de dónde sacaste esas historias? Porque estaban clasificadas. No solo estaban clasificadas, sino que estaban protegidas, lo que llamamos protegidas, haciendo que todo el mundo firme acuerdos de no divulgación adicionales y cosas así. Así que el creador, Chris Carter, cuenta esta historia hoy en día, y le dijeron que su programa iba a ser cancelado. Y tuvo que decirles dónde consiguió su programa porque obviamente me estaban acusando a mí en ese momento de dar esta información a Chris Carter, lo cual no era el caso. Y él les expresó que eso no era el caso. Y en realidad obtuvo las historias de varios agentes retirados del FBI que en realidad estaban trabajando conmigo y fueron a Hollywood para ser consultores. Y obtuvieron mi libro OTB. Las notas fuera de los libros que tengo de casos que no se pusieron realmente en los archivos del FBI por varias razones. Muchos de nosotros tenemos esos libros, son muy interesantes y muy buenos. Además de eso, también trabajé en todos los grandes casos de contraterrorismo. Ese fue mi enfoque principal mientras que lo paranormal era mi enfoque secundario en ese momento.
Eso es de donde vengo, eso es lo que he hecho y tengo muchas cosas que comparto con la gente en estos días en mis libros, presentaciones y todo lo demás que hago en todo el mundo. Así que quiero profundizar en muchas de estas cosas. Quiero hablar sobre el cártel hoy, quiero hablar sobre el Deep State, quiero hablar sobre por qué dejaste el FBI, quizás el estado actual del FBI. Pero primero, antes de entrar en todo eso, quizás podamos hablar sobre algunas noticias del día, que es como supe de ti, que es en torno a esta oleada de ovnis. Esta historia de globos chinos y tú hace más de un año decías que nos estaba mintiendo. Que lo que iban a hacer a continuación ya estaba preparado. Nos iban a decir que una invasión extraterrestre estaba llegando, que sería utilizada como una historia, que no habría una invasión extraterrestre, que sería utilizada como una historia y luego no podía creerlo todo. Todo estaba allí expuesto, todo estaba sucediendo, o eran globos chinos, tal vez eran ovnis. Ahora realmente estamos aumentando la conciencia del Pentágono al respecto y mi punto de vista ha sido que quieren usar esta historia para gastar dinero, el complejo militar industrial para seguir haciendo miles de millones de dólares y usando a la fuerza espacial como la próxima forma de hacerlo y todo eso. Entonces, ¿estoy equivocado al respecto o podrías elaborar sobre eso? ¿Y cómo supiste que iba a ser así, que iban a usar esta historia para asustar a la gente? La manera en que supe fue a través de mis investigaciones, que han sido meticulosas a lo largo de los años, y también por la información que recibo de la comunidad de inteligencia, que incluye a personas que han trabajado con y alrededor del FBI, la NSA, la CIA y todas las agencias de inteligencia de otras naciones de habla inglesa, que incluyen muchos países, como India e Israel, entre otros. Tenemos una forma de compartir información entre nosotros, que se llama datos en bruto y rumores, para no violar ninguna prohibición de secreto. Así que somos capaces de hablar entre nosotros sobre rumores y cosas que podrían ser ciertas. Y hoy, cuando estamos en una atmósfera de completa y total decepción como lo estamos ahora, los rumores pueden ser potencialmente salvadores de vida en este momento. Y eso es lo que estamos haciendo, aprovechando los rumores importantes y los datos en bruto que circulan, y compartiéndolos. Esa es una gran parte de cómo obtengo mi información y cómo obtengo las cosas que tengo. Por ejemplo, hace varios años escribí mi libro, The Extra Dimensionals, que describe todo lo que hemos estado hablando, incluyendo la falsa invasión alienígena. Cualquier persona que me sigue sabe que he estado hablando de esto durante varios años. Y todo se está desarrollando exactamente como lo afirmé en mi libro. Y ahora, el libro acaba de volver al primer lugar de la lista de bestsellers de Amazon en este país. Y he tenido todo tipo de medios de comunicación tratando de contactarme porque mis predicciones del libro se están haciendo realidad en este momento. La parte principal de mi predicción es que tendríamos esta operación elaborada, que es una operación psicológica, que ha estado avanzando desde 2012, pero que en realidad se remonta a 2004. It's a psychological operation, the PSYOP, that has gone forward since, I would say, about 2012. But it actually goes back to 2004. El New York Times, el gran trampolín de todas las grandes operaciones psicológicas,
reveló en 2012 esta operación UAP, donde la Marina de los Estados Unidos se hizo cargo de todo el género UFO de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tomando todo el OVNI, todo el género OVNI de la Fuerza Aérea, porque todos estos OVNIs, UAPs, deberían pertenecer a la Fuerza Aérea, como siempre lo hicieron, desde Roswell. Desde Roswell. En los años 50, yo creo, y la Fuerza Aérea siempre ha tenido esto. Siempre. Ahora esto ha sido cambiado. Donde ellos se han decidido a cambiarse a este fenómeno UAP, donde en 2004 tuvimos un montón de una especie de color plateado. Y lo que son es drones super secretos. Son drones que posiblemente usan tecnología antigravedad, sacada, posiblemente de Roswell. Esa fue tecnología sacada de Roswell. Así que tenemos todos estos UAPs, donde en el 2004 tuvimos un experimento gigante final en la costa de California en el Océano Pacífico, donde tuvimos nada menos que una fuerza militar de poder como el grupo de batalla del portaaviones estadounidense Nimitz que estaba frente a la costa de California y creó un espacio seguro para esta experimentación final que ocurrió. Esa es mi descripción de lo que sucedió en el New York Times y en todos los medios de comunicación del mundo. Se describió así que el grupo de portaaviones Nimitz simplemente se encontró de repente con estos ovnis y estaban zumbando a su alrededor a velocidades increíbles. Y aquí están las conversaciones de los pilotos que tuvieron en ese momento para contarnos sobre esto. Es increíble. Es asombroso y luego tuvimos el lanzamiento del fenómeno UAP en todo este país. Así que comienza allí, justo cuando el New York Times rompe esa historia y todo. Dios mío, ahora podemos hablar de esto en los medios principales y el Pentágono puede empezar a tomar medidas. Vamos a tener comités sobre esto. El Congreso está investigando esto. El senador Marco Rubio quiere ganar más dinero con esto. Todo comienza y se mueve en esa dirección, ¿verdad? Y es una operación psicológica. Así que todo estaba controlado. Eso es lo que estás diciendo. Esta idea de que sabíamos que el USS Nimitz iba a estar allí y todo esto fue planeado para ser lanzado y difundido al público. Entonces, estos drones, estas naves, son naves fabricadas en EU mediante la inversión de la ingeniería de naves de Roswell estrelladas o son seres o naves extraterrestres. ¿Qué te dice tu inteligencia al respecto si estuvieras involucrado en el programa X-Files y en el FBI? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, tienes alrededor de 3 preguntas ahí y diría que sí, no y sí. Pero bueno, vamos con las respuestas. Las respuestas son que no. Son hechas por el hombre, son cosas hechas por el hombre que son reconocibles por la piel plateada característica que tienen. Pero las formas tienden a ser diferentes en cada caso. Algunos son en forma de cigarro, algunos son más grandes, algunos son mucho, mucho más pequeños. Algunos de ellos son de forma de tic-tac, esas especies de óvalos, por lo que son todas diferentes formas y tamaños. Sin embargo, tienen las mismas características de movimiento que son capaces de realizar. La forma en que sabemos que no son verdaderos ovnis, ovnis verdaderos pueden ser extraterrestres y extradimensionales. Es decir, por lo general tienen la capacidad de cambiar de forma, la capacidad de desaparecer y reaparecer. Esas son algunas de las formas en que sabemos que los ovnis genuinos están presentes. Estos tic-tacs, estos UAPs no tienen esas habilidades. Sin embargo, creo que son muy capaces de destruir cosas, y es por eso que se están construyendo. No son fabricados por los Estados Unidos per se.
Tenemos un congresista recientemente, no diré su nombre para no ser llamado a declarar ante ningún subcomité, pero es de Indiana. Quien corre por ahí. Él estaba corriendo de un lado a otro entre diferentes subcomités y una de las cosas que dijo fue que estas cosas parecen ser hechas por el hombre y esto fue después de varias sesiones informativas clasificadas que los subcomités pensaron que nadie descubriría. Dijo que parece que estos vehículos son hechos por el hombre, de hecho lo son, pero no son hechos por los Estados Unidos, y parecen no ser hechos por Rusia o China. Sin embargo, parece que nuestras compañías globales aeroespaciales globales probablemente tuvieron varias manos en la creación de estas cosas. Está hablando de McDonnell Douglas, Raytheon y varias otras compañías que realmente no se consideran estadounidenses, en realidad son empresas globales. Dijo que parece que esos tipos tuvieron algún tipo de participación en la creación de estos UAPs, pero parece que no están bajo el control de los Estados Unidos ni de ninguna otra nación. Y eso es todo lo que dijo. Fue sorprendente cuando lo dijo porque realmente lleva a varias otras conclusiones, como, bueno, ¿quién los está controlando? Y parece que los están controlando son el Estado Profundo, que no es una organización estadounidense, el Estado Profundo, el cártel, la Ilumina, el poder que está por encima de las naciones parece estar controlándolas y eso encaja perfectamente con ellos eventualmente construyendo esta campaña de miedo en las naciones. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, para hacer que la gente tema a estos objetos voladores no identificados, ovnis, hacia lo que será el siguiente paso? Y les diré que es un poco difícil de escuchar, pero el siguiente paso, porque necesitan seguir construyendo el miedo de estos ovnis, es que estos empiecen a derribar nuestros aviones comerciales y nuestros aviones militares desde los cielos, y creo que eso va a suceder muy, muy pronto. Al principio, estamos escuchando estas historias sobre globos chinos. Estamos escuchando estas historias sobre estas cosas y durante décadas hemos escuchado que estos objetos son benevolentes, que si están sobre la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom en Montana. No quieren que usemos armas nucleares, etc. Cualquiera que siga estas historias y conozca los relatos de los testigos presenciales de los miembros militares en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, sabe que estaban allí y estaban apagando las cabezas nucleares que ni siquiera estaban conectadas entre sí con sistemas redundantes. Básicamente, no es como desconectar un protector contra sobretensiones, sino que cada una de las cabezas nucleares fue apagada por separado mientras este ovni estaba flotando sobre la base de la Fuerza Aérea. Y esto ha sido confirmado por miembros de la Fuerza Aérea. Esto no lo digo yo, lo dice la Fuerza Aérea. Durante décadas hemos escuchado que estos objetos son benevolentes, pero ahora empezaremos a escuchar que estos aparatos de fabricación humana, ya sea de Raytheon o de quien sea, empezarán a crear problemas para hacernos pensar que son seres de otro mundo. Pero en realidad somos nosotros mismos quienes los estamos creando. Y van a empezar a derribar aviones, lo cual es una locura. He escuchado cosas similares. Así que lo que estás diciendo coincide con lo que estoy escuchando por separado. Sí, es aterrador, pero quiero saber cuál es el objetivo final. Cuando me siento aquí y pienso en el ajedrez tridimensional. El Estado Profundo, el cártel, lo que quieren el Foro Económico Mundial es el control. El control de nuestro suministro de dinero. No quieren que haya estados soberanos. Que quieren en esta situación donde quieren empezar a derribar aviones.
¿Qué sabes de tu experiencia en el FBI que ellos en Step State? ¿Cuál es el objetivo final? Y esto es una operación psicológica a largo plazo, así como una operación física también. El objetivo final es, y esta es una operación psicológica a largo plazo, como también una operación física, al mismo tiempo. El objetivo a largo plazo es, en última instancia, poner juntos esta gran operación llamada la falsa invasión alienígena. La única parte falsa al respecto será que los visitantes alienígenas están involucrados en esto, lo cual no es cierto. Todo lo demás será real. La destrucción que traen a nuestras ciudades será real. Eso es lo que quieren hacer. Esta es la razón por la cual tuvieron que divorciarse, debido a todo lo que acabas de mencionar. Mucho de esto lo explico en mi libro, Los seres dimensionales extra, que salió hace varios años, y toda la historia de los ovnis, gran parte de ella ha sido benevolente hacia la humanidad. Por ejemplo, hemos visto desde Randolph M en 1980 cuando Reagan estaba en el cargo. Vimos estos vehículos ovni que tenían todas las características de los verdaderos ovni extraterrestres. Estos ovni descendieron en una base militar americana en territorio británico en el bosque de Henderson y los vimos. Muchos de ellos estaban llenos de luz, obviamente estaban en un estado transicional de la materia, tenían la capacidad de aparecer y desaparecer. Y ahora estamos descubriendo que todos ellos fueron y desactivaron misiles nucleares que estaban aparentemente en Randallson. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia, y una de las razones por las que lo hacen es porque saben que algo va a suceder con esos misiles nucleares en ese momento que nadie más sabe. Y esa es una de las razones por las que vienen y desactivan estos misiles nucleares que están siendo preparados para ser utilizados en alguna capacidad en ese momento. Y ha habido una larga historia de eso incluso antes de 1980 y aún más allá en ese momento. Así que esto ha estado sucediendo y eso demuestra la intención benevolente de los verdaderos y reales ovni extraterrestres. Esa es la razón por la cual esta operación tuvo que divorciarse del término ovni y tuvieron que crear esta nueva cosa, los UAPs. Y el objetivo final, como dije, es una falsa invasión alienígena. Que no será bonita. Los hologramas no serán como mucha gente cree. Mucha gente ha tomado mis teorías y mi trabajo y han arruinado la línea de remate. Y la razón es porque ellos dicen que la falsa operación de invasión extraterrestre son un montón de hologramas creados por el proyecto Blue Beam, de la operación Blue Beam. Y esto no es como será. Esto va a ser. Y va a ser muy físico. Y esta es otra cosa. Si alguien sabe de mi trabajo o lee en mis libros, ellos saben que los visitantes extraterrestres y sus naves no son físicos de la manera en que nosotros lo somos, ellos no son físicos. Y eso es algo que aprendí por primera vez del FBI en un documento que me entregaron tan pronto como entré en el FBI, como lo que llamamos un archivo de control. La bala mágica, que es un documento que muestro en mi libro. Los extradimensionales, es un documento gubernamental que muestra a un agente del FBI que tenía un informante, y él dice en el que el informante era un visitante alienígena. Y él dice que le dio alrededor de 8 conclusiones acerca de... Y esto fue en el momento de Roswell cuando todo el mundo estaba volviéndose loco y tratando de determinar qué eran todos estos ovnis. Aparentemente, hubo una enorme ola mundial de ovnis en todo el planeta en ese momento. Así que este agente del FBI resultó ser un científico él mismo y en realidad envió este documento al mundo entero.
y decía básicamente que los visitantes alienígenas y los ovnis no son físicos en el sentido en que nosotros lo somos. Los ovnis no son físicos, son de otra dimensión de realidad y pueden manifestarse físicamente aquí por cortos periodos de tiempo. Lo mismo ocurre con los ovnis que los acompañan. También has dicho que están aquí con propósitos pacíficos y nunca deberíamos atacarlos, porque si lo hacemos, irá muy, muy mal para nosotros. Vimos exactamente lo que sucedió en 1952 sobre Washington, cuando un grupo de ovnis entró en el espacio aéreo más protegido del mundo y toda nuestra fuerza aérea fue enviada tras ellos por última vez. La última vez que cualquier nación occidental hizo eso, hasta ahora. La razón fue porque durante 14 días vimos en el informe que salió después de eso en 1952, que esos ovnis simplemente humillaron a todos nuestros aviones militares, hicieron círculos alrededor de ellos, hicieron sobre y bajo y por 14 días simplemente humillaron a nuestra fuerza aérea y podrían haberlos destruido muy fácilmente. No lo hicieron, simplemente rondaron durante 14 días por alguna razón que yo no sé y pasaron por encima del Capitolio y todas partes y parecían ser auténticos en ese momento. Pero porque tenían esas habilidades para estar llenos de luz, para cambiar de forma y otras propiedades cambiantes. Esas son las cosas que necesitamos para que podamos saber cuando el gobierno nos está mintiendo cuando dicen cosas como, sí, acabamos de derribar un montón de ovnis, acabamos de derribarlos, pero no te mostraremos ningún material, no te diremos nada al respecto, pero sí, confía en nosotros. Los verdaderos ovnis no pueden ser derribados. Vimos eso en la batalla de Los Ángeles cuando toda la costa de California se militarizó contra los aviones japoneses Zero y teníamos todas estas municiones allí y luego un par de ovnis muy grandes llegaron navegando y dispararon todo lo que tenían. Todo lo que hicieron fue matar a unos 4 o 5 civiles en el suelo. La mayoría de las municiones simplemente pasaron suavemente a través de los ovnis y luego teníamos cámaras que tomaban fotos cada segundo. Cada medio segundo. Y después de que se despejó todo el humo, viste 2 ovnis gigantes navegando muy felices sin daños de este incidente. Esos eran ovnis genuinos porque tenían esa capacidad de desmaterializarse, tener estas cualidades que solo los ovnis genuinos pueden tener. Los UAP no tienen eso. Bueno, tu tiempo en el FBI. Estuviste ahí por 25 años, estuviste envuelto en algunos de estos casos. Entonces, ¿cómo empezaste a estar involucrado en algunos de estos casos paranormales en el FBI? Bueno, eso es porque originalmente estuve en el FBI desde 1988 hasta 2013. Eso suma 25 años, y cuando originalmente ingresé, pasé por la academia y una de las cosas que sucedió en la academia fue que me encontré con un par de personas que habían trabajado en este caso. Este caso en el FBI fue muy famoso, especialmente en los años 80. Se trató del caso de Maddox y Platt, 2 personas que parecían ser solo un par de campesinos que habían estado robando bancos en Miami y Florida. Ellos parecían ser gente normal. Sin embargo, resultaron ser muy especiales en cierto sentido, ya que un equipo especial del FBI los acorraló y tuvieron un gran tiroteo con ellos, porque por supuesto ellos no se rendirían, y tuvieron un gran tiroteo y ellos tenían la ventaja. El FBI y la policía
y entonces los emboscaron y les dispararon para partirlos en pedazos. Sin embargo, ellos no cayeron. En vez de eso, tomaron sus armas y decidieron pasar a través de este parqueadero. Era un parqueadero era de uno de los bancos. En verdad era un parqueadero que habían encontrado al azar, los forzaron a entrar en él, porque iban en un montón de carros. Pero en lugar de rendirse, Maddox y Platt tomaron sus armas y marcharon a través de un estacionamiento disparando y matando a los agentes del FBI y a los oficiales de policía. Este evento se conoció como la masacre de Miami o el gran tiroteo de Miami, y ambos fueron abatidos después de matar a todos los agentes y oficiales presentes. Y era increíble lo que estos dos hicieron porque inclusive uno había sido herido a través de la aorta en el primer momento, ellos deberían haber muerto de una. Pero pasaron a través de todos y entraron a su carro. Y se estaban yendo después de dispararle a todos los agentes y oficiales. Y se estaban yendo y entonces un héroe, un agente del FBI, herido y con el brazo destrozado, logró dispararles a través del auto en el que se estaban escapando. Y en verdad dispararles a ambos, dispararles a los dos a través del carro mientras arrancaban y logrando herirlos gravemente en el cuello y seccionaron sus médulas espinales y así finalmente murieron. De todos modos, después de que eso sucedió, fue un gran escándalo, fue increíble cómo estos tipos fueron capaces de hacer lo que hicieron. Así que los científicos del FBI dieron un paso adelante y dijeron que probablemente estaban cargados de polvo de ángel, el PCP era muy popular en ese momento. Dijeron que cuando las personas están cargadas de esta droga pueden realizar hazañas sobrehumanas y todo eso. Bueno, los análisis de sangre mostraron que no tenían nada en su sistema excepto un par de cigarrillos que habían fumado justo antes, ni siquiera bebieron cerveza antes de hacer esto. Fue un gran misterio y les dijeron que buscaran drogas duras en cualquier lugar que pudieran encontrar porque la gente buscaba esa explicación en ese momento. Había mucha presión política en esta situación porque tenían que explicar la muerte de varios agentes importantes del FBI en este caso. Los ayudantes del alguacil me dijeron que lo único que encontraron en este lugar fue un pequeño altar. Ese era un altar de un dios nórdico pagano y parecía que estos dos individuos habían hecho algún tipo de sacrificio a algunos espíritus malignos de la mitología nórdica que tenían que ver con los espíritus berserker. Así que les dije que era eso es como hicieron lo que hicieron algún tipo de sacrificio a los espíritus berserker y al dios Loki y eso les dio con estos espíritus berserker para que lograran lo que hicieron. Ellos hicieron sacrificios a un dios que creo que se llamaba Loki o algo así y le hicieron a estos espíritus berserker, sean lo que sean, sacrificios, se entregaron a ellos realmente. Tenían una dedicación completa a nivel espiritual que los habitaba y los ayudó a hacer estas hazañas extraordinarias. De todos modos, en ese momento, la persona a cargo de la academia del FBI se enteró de que estaba interrogando a la gente acerca de esto y descubrió que yo estaba descubriendo esto. Entonces me designó como posible reportero del New York Times o algo así, lo que les molestó mucho. Me dijo que intentaría asegurarse de que no me graduara de la academia del FBI, sin embargo, lo hice porque sabía todo lo que iba a hacer en mi contra. Pude graduarme de la academia del FBI, pero luego me dio mis credenciales en contra de su voluntad. Cuando fui a mi primera oficina, él dijo que él contactó a alguien y les dijo, este tipo le gusta hacer casos paranormales, investigaciones paranormales.
Cualquier cosa que tengan o que escuchen, cárguenlo con esa porquería y veamos cómo le va. Y mi primera oficina dijo, de acuerdo. Y fue así como me entregaron varios de esos casos que les mencioné anteriormente y así es como comencé con lo paranormal. Así que, desde asesinos y ladrones de bancos infundidos con el espíritu de los berserkers nórdicos, estuvo involucrado en casos de ovnis y misterios relacionados con los ovnis, UAPs, en el FBI en ese momento. ¿En el FBI? Bueno, no en UAPs, pero sí en ovnis y cosas así. Me convertí en lo que llamábamos un experto en la materia en esas áreas. Lo que significa es que cada vez que en el FBI recibíamos una llamada de un sheriff desesperado o un jefe de una jurisdicción en cualquier parte del país que tuviera que ver con ovnis, lo paranormal, abducciones y ese tipo de cosas, ofrecíamos que teníamos un experto en la materia, el mejor que podíamos tener en ese momento en esta área. Entonces, íbamos a ayudar en esas áreas bajo lo que se llama una solicitud de cooperación policial, que es simplemente una hoja de papel que el sheriff o la jurisdicción llena, o el jefe de la jurisdicción, quien sea que esté solicitando la asistencia del FBI en esta área, incluso si no cae bajo la jurisdicción federal por cualquier motivo técnico. Así es como empecé con este tipo de cosas. Entonces, estos expedientes X, estos archivos de casos, llegarían a ti y te seguirían cargando con estos diferentes casos. ¿Cuál fue el caso más loco en el que trabajaste y todavía te está rascando la cabeza en cuanto a lo que tuviste que trabajar en algo que quizás no sepamos o nunca hayamos oído hablar? ¿O el que nunca oímos hablar? Bueno, el más loco del que todavía no se supone que hable, pero puedo decir que fue presentado en... Creo que fue el primer episodio de The X-Files o tal vez fue el segundo de la primera temporada. Por cierto, usaron mis historias durante la primera temporada de The X-Files y luego de eso fueron a otros, ya no usaron mis casos. Sin embargo, el resto de los archivos X fue basado en historias reales también. Sin embargo, diría que el caso más loco, el caso paranormal más loco fue cuando fui enviado a una base militar. Quiero decir, puedo decir en términos generales que fui enviado a una base militar donde observamos una base militar donde tenían. Había varios desaparecidos que estaban asociados con el avistamiento de ovnis en la zona y el comandante de la base militar decía que no sabía qué hacer al respecto. Que estaba al límite de su capacidad. Así que fuimos a observar estos ovnis que habían estado llegando a las afueras de esta base militar con regularidad y estaban llenos de luz. Casi como si ya no parecieran de metal. Y simplemente llegaban hasta el borde de este bosque, donde había un grupo de personas que hacían una observación regular de estas cosas. Así que mi compañero y yo fuimos y estuvimos con esas personas y, por alguna razón, uno de los ovnis nos eligió a nosotros y vino directamente hacia nosotros. Parecía que iba a aterrizar sobre nosotros en algún momento. Todas las personas huyeron, incluyéndonos, pero parecía que iba a aterrizar sobre nosotros. Pero luego desapareció de alguna manera. Y después, teníamos. Y luego las personas de la base me llevaron. Me llevaron en contra de mi voluntad. Me llevaron, me interrogaron. Me interrogaron sobre lo que sabía de los ovnis. Porque el ovni se acercó a mí en particular. Quizás había algo en mí que los convocó o algo así. De todos modos, pasé por un largo proceso de interrogatorios al respecto. No es sorprendente que aun siendo un agente del FBI y lo están cuestionando a usted,
Eso no parece ser lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Bueno, sí, y es porque no eran personal militar, estaban en la base militar, pero estaban todos vestidos de negro. Parecían ser algunos tipos de fuerzas especiales, pero estaban todos vestidos de negro. Y cuando me llevaron a la base militar para ser interrogado, no había ningún personal militar alrededor, no pude ver a ninguno de ellos. De todos modos, luego contactamos a nuestra sede del FBI para que me liberaran y nuestra sede del FBI me dijo que estaba bien, que conocíamos a esos tipos, solo respondiera a sus preguntas y me iban a liberar. Y así fue, respondí lo mejor que pude y finalmente me liberaron varias horas después. Fue una experiencia horrenda para mí y me dijo que esos tipos no eran personal nuestro. Digamos que eran algo más alto porque el comandante de la base perdió el control total. No tuvo nada que ver con esto, y me dijo que estos tipos estaban de alguna manera conectados a un poder más alto, lo que sabemos hoy como el cabal o el cartel. Y que ellos mismos no saben completamente qué está sucediendo con los verdaderos ovnis y están desesperados por descubrirlo. ¿La cabal? La cabal está desesperada por descubrirlo. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es la cabal para cualquiera que esté viendo ahora mismo? En nuestro programa, siempre hablo del estado profundo y me refiero al estado profundo como el gobierno permanente. Las personas que están ahí después de que los presidentes de 4 años se van y los senadores vienen y van. Estas son las personas que no son elegidas que realmente dirigen el espectáculo. ¿Es la cabal lo mismo o diferente? Son lo mismo porque la cabal es una subsidiaria de ellos. El estado profundo es básicamente la subsidiaria estadounidense de la cabal. La cabal es un grupo internacional, global, de las líneas de sangre. No les llamamos familias, les llamamos líneas de sangre porque a lo largo de las edades se han reproducido preternaturalmente. Se reproducen y cambian de nombre cada pocas generaciones, pero han existido desde el comienzo, desde el Imperio Babilónico. Son el grupo que ha controlado, digamos, el Imperio Romano prestando dinero y dando dinero a ambos lados en cada conflicto mundial y han sido capaces de manipular, digamos, a los líderes del Imperio Romano. Prestan y controlan a ambos lados de los conflictos a nivel mundial, así que ellos han sido capaces de manipular a los líderes del Imperio Romano. El último gran éxito que tuvieron fue el Imperio Nazi, que casi tomó el control del mundo entero. Así es como operan hoy en día, utilizando los métodos que descubrieron durante el ascenso al poder de los nazis en 1938 durante la Segunda Guerra Mundial. Son las líneas de sangre bancarias que han existido durante tanto tiempo que básicamente dicen a las naciones qué hacer. Eso es la cabal, eso es quienes son y eso es quienes son hoy en día. ¿Fue ese el primer momento en que los descubriste en esa base militar ese día, cuando dijiste, algo más está sucediendo aquí? Están controlando aquí, sí, absolutamente, ese fue el primer momento en que dije, la autoridad de la nación de Estados Unidos no significa nada aquí, absolutamente nada. Estos tipos lo controlan todo. Y luego, el siguiente momento en que me di cuenta de que eso era cierto fue cuando estaba en el FBI y fui uno de los primeros agentes del FBI que trabajó en lo que llamábamos en ese momento investigaciones de FISA bajo la recién formada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de FISA.
y también la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de FISA. Fue la primera ley que obtuvo su propia Cámara de las Estrellas de Jueces, por supuesto, tribunales que estaban dedicados exclusivamente a ellos. Pero ahora la razón de eso, era porque el FISA solo se suponía que se usaba contra terroristas internacionales y agentes extranjeros, agentes de poder extranjeros, personas no estadounidenses, ese era todo el fundamento del FISA. Bueno, lo que descubrí más tarde fue que, no recuerdo el año, fue a principios de la década de 1990, el New York Times decidió revelar el sistema más secreto del país en ese momento, que era el FISC y el sistema FISA, y el New York Times simplemente publicó una gran cantidad de artículos revelando todo sobre FISA. Ni siquiera se supone que sepamos la palabra FISA hoy en día, sin embargo, el New York Times decidió revelar todo por su cuenta. Todo era ultra secreto también, y dijeron todo sobre eso. Y en ese momento, Bush el mayor, el primer Bush, era presidente, y en ese momento dijo que íbamos a procesar a todos en el New York Times que revelaron todo esto sobre FISA. Teníamos la evidencia, los íbamos a meter a todos en la cárcel, y no lo sabes, el New York Times dijo que no lo iban a hacer, y efectivamente, esa fue la próxima vez que descubrí que el New York Times trabaja directamente con el cabal y tiene su autoridad, básicamente porque después de todo eso, no se cuestionó ni se llamó a nadie ante un comité del Senado ni nada por violaciones a la ley de espionaje que cometieron. Quiero decir tremendamente comprometido, y ese fue el otro momento en el que descubrí, que cualquier persona asociada con el cabal básicamente tiene una autoridad más alta que el presidente de los Estados Unidos o cualquier otra persona. Así que eso, sí, lo vemos con el New York Times y lo vemos como el portavoz del Estado profundo. El New York Times hoy en día todavía y en estos días aún. Lo hemos visto en la guerra de Ucrania, etc. Así que estoy curioso, ¿por qué y luego qué fue lo que decidió que te fueras del FBI? ¿Cuál fue el catalizador para eso después de 25 años? Después de 25 años. Sí. Después de ese periodo de tiempo, lo que sucedió fue que, yo no iba a dejar el FBI. Sin embargo, en ese momento, estábamos sufriendo bajo la opresión de un individuo llamado renegado, que de alguna manera, que era muy conocido como un odiador de Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera, el cabal influenció las elecciones estadounidenses y lo hizo presidente. Era la persona que hoy conocemos como Obama y se convirtió en presidente de los Estados Unidos, lo cual es muy irónico. Y él había puesto, en ese tiempo, para dirigir, y en realidad colocó en el FBI a una persona llamada James Comey, quien era conocido en el gobierno como nada más que un carga de agua para la Fundación Clinton. Él había pasado 20 años previos, básicamente corriendo de un lado a otro y apagando incendios, minimizando investigaciones contra la Fundación Clinton y haciendo que muchas de las investigaciones desaparecieran. Eso es todo por lo que era conocido y lo que básicamente hacía. Entonces, en ese momento, lo pusieron a cargo del FBI. Traté de decirle a todos los que pude que no podíamos tener a este tipo a cargo del FBI. Eventualmente, esa palabra aparentemente le llegó y él envió lo que llamamos un ángel de la muerte a donde yo estaba en el FBI. Y esa persona intentaba encontrar una manera de hacer que me despidieran y me retiraran del FBI antes de mi jubilación. Porque yo ya había solicitado la jubilación para salir en ese momento. Intentaron, y todo esto está documentado en una película llamada A Thousand Pieces, donde conté todo esto para que la historia esté disponible para que la gente la vea. En última instancia, no pudieron encontrar una manera de despedirme,
Incluso Comey con todo su poder acababa de llegar como director y pude salir en buenos términos del FBI en ese momento. Eso es lo que ocurrió. En cuanto a lo siguiente, cuando hablamos de estas policrisis, comenzamos con el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab dice, después de esta última reunión en Davos, Suiza, que nos enfrentamos a esta policrisis. Y este grupo no elegido de globalistas quiere que tengamos esta, no sé cuál será la próxima ronda de desastres. La próxima ronda de crisis que puedan controlar y manipular. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué podemos esperar ver? Has estado en lo correcto en muchas cuentas sobre esto. ¿Qué podemos esperar ver en los próximos meses? En 2023, 2024, y hacia el final de este año y en 2024. Bueno, podemos esperar que esta política de la policrisis continúe y se expanda. La policrisis debería ser tendencia en Twitter, debería estar en todas partes. Es un término que significa básicamente una gran serie de ataques en muchas áreas diferentes que se presentan contra los Estados Unidos en muchas áreas diferentes. Ciberataques, crisis climáticas, pandemias, colapsos económicos, todo al mismo tiempo. Básicamente, es ser atacado en múltiples frentes con múltiples eventos de gran cantidad de bajas y, lo más importante, sin resistencia o intentos por parte de la Policía Nacional, local o las fuerzas y autoridades para proteger al público o investigar cualquiera de estos ataques. Ese es un componente muy importante. Estas cosas no pueden avanzar si hay alguna investigación, por eso hemos estado viendo todos estos ataques ferroviarios, todos estos descarrilamientos de trenes y la liberación de productos químicos tóxicos en nuestra atmósfera, sin investigación. No hemos tenido ni una sola persona del FBI que se presente y tenga una conferencia de prensa diciendo, estamos llegando al fondo de estos ataques ferroviarios y descarrilamientos, estamos investigando. No, nada. De hecho, la semana pasada, hace unos días, dependiendo de cuando esté viendo este video, escuchamos al jefe del FBI hablando sobre el problema de China, las preocupaciones sobre China, no sobre los problemas de Estados Unidos. Nos estamos centrando en China. Entonces, ahora, necesitamos preguntarnos quién ideó esta política de la policrisis de múltiples ataques contra las naciones occidentales en varias áreas diferentes. ¿Quién fue? Fue Klaus Schwab. Escribió sobre esto en su libro muchas veces y también hizo de esto el tema de la última conferencia anual de Davos. El título real de la conferencia fue 2023 es el año de la policrisis. Él lo dijo y seguro que en efecto, el 2023 hectárea ha sido una policrisis y va a continuar. Va a seguir empeorando y lo peor de todo es lo que acabo de decir, que nuestras autoridades no tienen permitido investigar ninguno de estos incidentes de policrisis que están ocurriendo contra el pueblo estadounidense. Es así como se sabe que todas nuestras autoridades tienen que ser erradicadas. Tienen que ser erradicadas porque ya no están haciendo su trabajo y esto es traición, y en su lugar se abstienen durante todos estos ataques que están ocurriendo contra el pueblo estadounidense, lo que Klaus Schwab predijo y tan pronto como lo dijo en Davos. Tan pronto como presentó esa conferencia, empezaron a ocurrir y van a empeorar, eso es en lo que estamos ahora. Así que te dejo con esto, para cualquier persona que sea escéptica. Siempre he venido a todo con una mente abierta. Lo he hecho toda mi vida y siempre quiero buscar la verdad hasta que me demuestren lo contrario sobre algo. Muéstrame la evidencia de esto, cuando dejaste el FBI en estos términos sobre James Comey y demás. Han venido a ti, has causado problemas para ellos, te han dicho John, tienes que dejar de hablar sobre estas cosas. ¿Has tenido alguna interacción con ellos en la que intenten silenciarte y mantenerte callado? No, para nada. A ellos no les importa lo que publico y sobre el material simplemente porque
Y esta es la verdadera razón, es porque el material que publico siempre tiene la etiqueta de paranormal y sobrenatural en cierto sentido y, por lo tanto, debido a que esa etiqueta está asociada con eso, por ejemplo, mi libro, Los Dimensionales Extra, que ellos tuvieron que aprobar. Siempre tienen que aprobar cualquier libro que yo escriba, entonces lo hacen simplemente porque tiene esa etiqueta de paranormal y sobrenatural y ellos no pueden realmente conectar en sus mentes que esta cosa es real. Realmente no pueden hacerlo. Así que por esa razón, no les preocupa nada de lo que hablo. Esa es la razón de por qué. Entonces, el libro se llama Los Dimensionales Extra, los verdaderos relatos y conceptos de visitantes alienígenas, y hablas de todas las áreas en las que hemos sido engañados para creer que el mundo físico es el fin y el todo de las cosas. Y realmente los dimensionales extra, como señalas, son una revelación sorprendente de donde realmente vienen los visitantes alienígenas y a dónde regresan. Así que animaría a todos a revisar el libro con una mente abierta, como siempre tratamos de hacer aquí en el programa, y revisarlo ahora mismo. Como mencionaste, es uno de los libros mejor valorados en Amazon, en la cima. Así que felicidades por eso. Entonces, ¿alguna reflexión final aquí para nuestra audiencia mientras nos dirigimos hacia el verano de 2023? Quiero decir que siempre trato de advertir a nuestra audiencia que esté consciente de cómo el Estado profundo los está utilizando, cómo está mintiendo a través de la manipulación de los medios de comunicación. Cuando ves que todo lo que está sucediendo en CNN, MSNBC y The New York Times está en sintonía, debes estar consciente de cómo te están manipulando. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia como pensamientos finales? Has estado en el vientre de la bestia durante muchos años. ¿Qué le quieres decir a alguien que es nuevo en este tema? Todo lo que estamos tratando de hacer en este momento es salvar tantas vidas como podamos. Eso es todo. Si puedes entender que los visitantes extraterrestres verdaderos y los ovnis no son físicos y que el gobierno te está mintiendo en cuanto a ciertas cosas, tan pronto como dicen ciertas cosas, cuando usan palabra repetidamente, que usan palabras como, que usan palabras de moda como UAP o vacunas para hacer creer que te harán una persona mejor o que te van a encerrar por tu propio bien, debes poder articular por qué estas son mentiras y engaños. Debemos reconocer estas mentiras y engaños para salvar nuestras propias vidas y las de los demás. Reconociendo estos engaños, reconociendo estas mentiras, esas cosas no son verdad. Por eso es que, todo lo que saco, lo que publico, es para su propia defensa, es para la defensa de sus mentes, porque esa propia defensa es lo que va a salvar sus vidas. Eso es lo que quiero que las personas comprendan y sepan, básicamente, esa es la cosa más importante, salvar vidas. Aleluya a eso, amén a eso. Mi invitado ha sido John de Sousa. Ha sido fascinante escuchar tu historia y las historias que conoces, los casos que has recuperado y realmente ha alterado mi forma de pensar sobre ciertos temas. Para profundizar y hacer más investigación sobre ciertos temas que no había explorado antes. John de Sousa ha sido mi invitado, un agente especial del FBI retirado que prestó servicios durante 25 años en casos de contraterrorismo y fenómenos paranormales. Muchas gracias por unirte a nosotros aquí en Didactat Conversaciones. Gracias, Clayton. Muy buen material. Muchas gracias.